Bueno, sean todos bienvenidos a esta nueva capacitación, esta nueva charla, o microcharla o microcapacitación, como quieran llamarlo, donde estamos viendo un tema relacionado con la gestión del estrés laboral y algunas herramientas, estrategias para generar un bienestar sostenible en la medida que desarrollamos nuestra vida personal, pero también desarrollamos nuestra actividad laboral. El objetivo de la capacitación es brindar herramientas prácticas, estrategias efectivas para identificar, prevenir y gestionar el estrés en el ámbito laboral. También que saquemos un poco esas acepciones o concepciones equivocadas acerca del estrés y de que absolutamente todo el estrés es nocivo. Tenemos una carga de estrés que es natural en nosotros, que viene desde nuestra evolución, que viene desde nuestros comportamientos primitivos y que nos ha permitido llegar a donde estamos como seres humanos y como civilización en cuanto a desarrollo de tecnología y de soluciones de problemas. Sin embargo, pues bueno, la idea es que podamos empoderarnos un poco para enfrentar los desafíos y mantener un equilibrio saludable durante la ejecución de nuestra actividad laboral y de todas las situaciones que se pueden llegar a presentar durante el desarrollo de nuestra actividad, tanto en el ámbito personal como en el ámbito humano en general. Vamos a empezar por aclarar un poco qué significa estrés y qué es el estrés laboral. Muy seguramente muchas veces a nosotros nos dicen, no, ¿qué tienes hoy? ¿Por qué tienes la cara así? ¿Por qué estás con esa expresión en la cara? Y uno tiende a decir, no, es que estoy estresado. Bueno, vamos a empezar a desmitificar un poco ese tema. Entonces, el estrés laboral no es simplemente sentirse cansado o abrumado de vez en cuando. O sea, es normal que uno, cuando no conoce o no interpreta bien el criterio del estrés, tienda a confundir incluso a veces con depresión. Eh, el cansancio. El cansancio, la fatiga crónica, que es hoy en día es un mal relacionado con el término de burnout o el trabajador quemado, que tiene que ver muchas veces con que uno se sienta físicamente agotado. O sea, tú puedes irte de vacaciones y volver y sigues sintiéndote agotado, puedes ir de permiso y sigues sintiéndote agotado, se terminó el puente festivo y seguimos sintiendo incluso a veces más cansados de lo que inicialmente salimos ese fin de semana, pero eso es cansancio. Eh, el estrés va más a un conjunto de reacciones físicas y emocionales, o sea, nunca va a existir síntomas de estrés aislados en, no, es que tengo un dolor de estómago aislado, o sea, yo no me siento, eh, digamos, con baja autoestima hoy, ni nada, sino simplemente tengo un dolor de estómago que le puede dar a cualquiera y es identificable. O sea, es diferente cuando yo tengo una gastroenteritis y yo identifico que yo estoy bien, yo me siento motivado, incluso puedo estar haciendo mi trabajo de manera normal y hijo de madre, empieza el dolor de estómago, empieza como que esos síntomas clínicos que uno dice, "Uy, me comí algo que me hizo daño o algo está funcionando mal". Eso es diferente a cuando yo ya me siento abrumado por la tarea que estoy desarrollando. Yo soy consciente de que eso me está generando algún tipo de tensión emocional y adicional a eso empiezo a sentir una gastritis que dura el mismo tiempo en que yo estoy bajo presión, empiezo a sentir ese tipo de gastritis o esos síntomas asociados muchas veces con el sistema estomacal de nosotros, con el sistema digestivo. Entonces, cuando las exigencias del trabajo superan nuestra capacidad, empiezan a aparecer esos síntomas y empiezan a aparecer esos síntomas que, como les digo, pues son muy eh, articulados entre ellos. Por ejemplo, hay personas que cuando se estresan o están bajo momentos de estrés, por ejemplo, hacia fines de mes, que por lo general necesitamos entregar resultados de la gestión que hemos hecho, pues eso genera insomnio, genera falta de apetito y eso empieza a generar otros temas. Entonces, la persona se baja de peso porque ya no siente hambre, porque cuando tiene demasiada exposición a presiones laborales, entonces empieza como no, no me da hambre, solamente pienso en trabajo, el no comer bien me genera baja de peso, el no comer bien me genera también una baja de defensas importante, entonces empiezan las gripas, el tema de enfermedades infectocontagiosas, todo esto siempre va a estar ligado cuando son eh, causas primordiales del estrés laboral que nos llevan a ese tipo de consecuencia clínica.
El estrés por lo general o siempre ha sido identificado como una respuesta natural del cuerpo a situaciones que percibimos como desafíos o amenazas. De hecho, el estrés se conoce desde la historia de los primeros hombres sobre las primeras civilizaciones. Ese estrés era el que generaba que estuvieran en estado de alerta para defenderse, por ejemplo, de tribus agresoras que vinieran a robarlos o atacarlos. O, por ejemplo, en el estado primitivo, cuando el hombre necesitaba defenderse de especies que son depredadoras y que por naturaleza trataban de depredar a los niños o mujeres o a las personas de la comunidad y se mantenían en ese afán constante de defenderse. Ese era un estrés que permitió que nuestra especie continuara evolucionando y continuara siendo dominante, digamos, en algunos aspectos. Frente a otras especies del planeta. Eso garantizó que nosotros sobreviviéramos como una especie dentro del planeta Tierra. Em, También y con el tiempo se evolucionó, ¿no? Y hoy en día el estrés es lo que permite que, por ejemplo, cuando tú vas manejando un vehículo e identificas una situación de peligro, ese mismo estrés se te dispara en el cerebro y hace que tú tengas solución, o bien sea a evadir o a desarrollar algún tipo de reacción que mantenga el autocuidado nuestro o la seguridad nuestra. Ese mismo estrés es el que cuando nosotros llegamos a ciertos periodos dentro de nuestro desarrollo laboral donde nosotros nos exigen respuestas o resultados, ese mismo estrés es el que hace que nosotros desarrollemos creatividad para solución de problemas, para resolución de problemas. Ese mismo estrés es el que nos permite a nosotros solucionar una objeción cuando tenemos un cliente que no está contento con nuestro trabajo, cuando tenemos un jefe que de pronto está solicitando explicaciones por un resultado que no fue el esperado, o incluso cuando tenemos procesos de revisión de una auditoría, cuando tenemos diferentes escenarios de nuestra vida laboral o personal en donde nosotros necesitamos desarrollar resolución de problemas basados en aprendizajes anteriores. ¿Sí? Es importante que empecemos a diferenciar el estrés positivo llamado eustrés, que nos impulsa a rendir más y nos mantiene alerta, y al estrés negativo, que es el distrés, que es el que nos preocupa, ya que puede tener efectos perjudiciales en nuestra salud y desempeño. Es decir, la dosis de estrés adecuada es la que nos lleva a nosotros a superar nuestros propios resultados, a ser mejores personas, a desarrollar solución de problemas, a lograr metas, a lograr propósitos en el ámbito laboral o personal. A diferencia del distrés, que es el que nos quita el sueño, es el que no me deja comer, es el que daña mis relaciones o perjudica mis relaciones interpersonales, bien sea en mi casa o a nivel de trabajo, con sus consecuencias clínicas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más comunes del estrés laboral? Entonces vamos a encontrar esto dividido en tres factores: los síntomas físicos, los síntomas emocionales y los síntomas conductuales. Como les decía en la primera diapositiva, en el primer slide, siempre digamos que los síntomas del estrés nocivo o el distrés se van a articular en dos frentes: el mental, digamos, o el psíquico, o el psicológico, y el físico. Entonces, ¿cuáles son los síntomas físicos más comunes? Dolores de cabeza frecuentes, fatiga crónica, problemas digestivos como dolor de estómago y acidez, tensión muscular, específicamente en cuello y hombros, aunque, bueno, ya vamos a hablar de cada una de ellas. Problemas de sueño, cambios en el apetito y presión arterial alta. Eh, por lo general nosotros vamos a poder identificar, porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos cuando algo no está bien. Generalmente cuando empezamos a presentar este tipo de síntomas físicos, sabemos, como les decía, que no se trata de una infección o una enfermedad común. O sea, uno por lo general sabe cuando hay una enfermedad por medio que está generando este tipo de síntomas, como el dolor de cabeza o la fatiga crónica. Es diferente cuando, por ejemplo, un paciente que tuvo un COVID complicado y desarrolla como consecuencia de ese virus una fatiga crónica a partir de su hospitalización, a cuando yo vengo bien. Yo siempre he sido una persona que cumplo, que madrugo y no me cuesta trabajo, pero de un momento a otro me cuesta trabajo madrugar. Adicional, me cuesta trabajo acostarme a dormir. No descanso bien las horas que son, porque duro pensando en problemas de trabajo personales toda la noche y eso no me deja conciliar el sueño.
y eso me va a dar como consecuencia dolor de cabeza, fatiga crónica, baja de peso, baja de defensas. La tensión muscular tampoco es normal, o sea, diferente cuando yo soy un deportista de alto rendimiento, cuando soy una persona que me dedico mucho al deporte, pueda que tenga algunos síntomas de esfuerzos por alto rendimiento o alta exigencia física y son perfectamente normales, pero si yo soy una persona que normalmente no lo hago o que hago el ejercicio pero tampoco me exijo tanto y normalmente no sufro de lesiones ni de tensión muscular, a empezar a sentir tensión en las manos, en los dedos, en las muñecas, en los codos, en el cuello, el famoso mico al hombro, todo lo que tenga aquí en la parte del cuello muscular, pues que empieza a generar tensiones, ya cuando me siento a trabajar y genero ciertos movimientos ya no lo puedo hacer porque me genera corrientazos a nivel de la columna vertebral o de la espalda, otros nervios conectados a la parte del cuello, pues eso ya no viene siendo normal porque no soy una persona que esté haciendo un esfuerzo físico inadecuado como para generar ese tipo de tensión que muchas veces incluso quita el sueño, ese tipo de síntomas. En segundo lugar, vamos a encontrar los síntomas emocionales que pueden ser irritabilidad o cambios de humor, ansiedad o preocupación constante, sensación de desánimo o tristeza, dificultad para concentrarse, pérdida de motivación o interés y sentimiento de agobio o desesperanza. Hago una claridad, no significa que solamente cuando se presentan este tipo de síntomas es que yo voy a identificar que estoy sufriendo de estrés laboral. No, pueden haber otros, pero digamos que esta es una tipificación de los que por lo general empiezan a experimentar las personas. Entonces, en la parte emocional, el cambio como decimos los colombianos, el cambio de genio. Si yo soy una persona que normalmente soy muy buena para desempeñarme en comunidad, en lo laboral, en los equipos de trabajo, y yo empiezo ya no a comunicarme, sino a tener problemas de comunicación y cada vez que me tocan algún tema yo entro en confrontación directa, me vuelvo irritable, ya mi jefe, ya mis compañeros de trabajo no me pueden decir ni buenos días porque yo ya contesto buenos días de qué, es que no vio acaso todo lo que salió mal, y, en fin, empiezan a haber ese tipo de indicaciones en el comportamiento, lo mismo a nivel familiar, cualquier cosa que me dicen inmediatamente genera una reacción desproporcionada emocional de parte mía. Ansiedad, que muchas veces está relacionada con yo siento que no estoy entregando los resultados que requiere mi trabajo y empiezo a pensar y a sobrepensar. La ansiedad se produce como un exceso de futuro. Lo resumen muchos psicólogos, como que yo pienso todo el tiempo es en lo que viene, lo que viene, lo que viene. No entregué este informe, lo entregué, pero es que hay dos numerales que no están bien y yo sé que es cuando mi jefe se dé cuenta, entonces me va a despedir y si me despide, entonces me voy a quedar sin con qué pagar la renta y me voy a quedar sin con qué pagar los servicios y el colegio de los niños y todos dependen de mí económicamente y qué voy a hacer y voy a terminar durmiendo bajo un puente. O sea, eso se llama ansiedad, cuando nosotros empezamos a sobrepensar las consecuencias de cosas que todavía no han pasado. Entonces ahí empezamos nosotros a tener se asocia mucho, si nos damos cuenta con los síntomas físicos de falta de sueño, pérdida del apetito, cambios en las rutinas de los hábitos saludables a unos hábitos que de pronto no son tan saludables. Entonces ahí empieza el tema de la ansiedad a trabajar en la cabeza. Sensación de desánimo o tristeza, simplemente a mí ya no me provoca ir a trabajar, me cuesta trabajo, entonces estaba motivado hoy en día ya como que digo, uy, madre, no, qué pereza levantarse otra vez para ir allá a enfrentar el mismo problema con el que llevo lidiando 15 días y no puedo darle solución y otra vez mi jefe de mal genio y todo el mundo mirándome mal. Ahí empiezan esa sensación de ya no estoy motivado, ya no quiero hacer el mismo trabajo que antes me generaba como esa pasión, como ese empuje, como ese enganche, pues ya no lo siento de la misma manera. Dificultad para concentrarse, tengo múltiples tareas, pero me cuesta un trabajo tenaz poder cerrar los temas porque siempre estoy sobrepensando otras cosas o trato de solucionar en mi mente 200 tareas al tiempo, pero no cierro ninguna, pero todas siguen abiertas, pero de todos lados me están preguntando cómo cerrar. Me cuesta trabajo concentrarme en el desarrollo y en el cumplimiento de tareas específicas y ni siquiera soy capaz de administrar el tiempo de manera adecuada. Y eso me genera todavía más presión. Pérdida de motivación o interés que va muy relacionada con el desánimo o la tristeza, aunque digamos que la pérdida de motivación genera una emoción que es tristeza.
eh, genero frustración, se puede decir que también es una emoción porque no estoy cumpliendo con lo que yo normalmente debería cumplir o con lo que yo siento que debería cumplir. Sentimiento de agobio o desesperanza. No hay nada que hacer, este es el fin del mundo. Ya antes lo que yo veía como un reto en mi trabajo y que era de fácil solución, hoy se me presenta de igual manera, pero ya lo veo como el fin de mi trabajo, el fin del mundo, no hay solución, todo se va a acabar, todo va a salir de la peor manera posible. Ese es digamos, el síntoma emocional donde yo puedo empezar a identificar si estoy sufriendo de ese estrés laboral en la parte emocional. Por último, tenemos los síntomas conductuales. Entonces vamos a encontrar la disminución del rendimiento laboral. Obviamente se da como consecuencia de las anteriores físicas y emocionales que ya vimos. Ausentismo social. Una persona que empieza a sufrir de demasiado estrés laboral por los mismos cambios de hábito que tiene y por el trabajo que le cuesta relacionarse con otros por esos cambios de ánimo y demás. Lo primero que empieza a pensar es yo mejor me aíslo, no le estorbo a los demás, no me vuelvo una carga, no me vuelvo una persona negativa, alguien que pueda tener una influencia negativa sobre el equipo y sobre la familia y sobre los, digamos, equipos sociales con los que se relaciona o interactúe o equipos de trabajo y simplemente toma la decisión de aislarse. Aumento del consumo de cafeína, alcohol o tabaco. Por lo general, si nosotros no somos unas personas que normalmente consumamos o seamos consumidores frecuentes, o lo que se puede llegar en algún momento a- a definir como un alcohólico social, eh, empiezo a hacerlo. O sea, si antes yo nunca tomaba trago, antes no buscaba como dicen algunos, desahogar energía o mala energía en ese tipo de actividades, pues yo empecé a darme cuenta que si antes yo salía una vez al mes, ahora cada vez que me dicen así sea entre semana, voy y me tomo unos tragos o fumo más que antes, eh, tomo más café que antes. Hay personas que cuando están bajo estrés se pueden tomar básicamente o fácilmente 2 a 3 litros de cafeína al día. No solamente estoy hablando de tinto, sino que son personas que necesitan, por ejemplo, para poder el cerebro generar algún tipo de relajación de este estado constante de presión y de sobrepensar, bebidas energizantes, algún tipo de fármaco o sustancia psicoactiva que contenga altas dosis de cafeína para poder mantener el estrés a raya, digámoslo así. La procrastinación. Cuando yo pierdo la motivación por lo que hago, causada por el estrés, pues yo empiezo a dejar todo para mañana. La procrastinación básicamente es yo no tengo la capacidad de poder ejecutar lo que puedo ejecutar hoy y lo voy dejando y lo voy dejando y lo voy dejando. No tiene nada que ver con la administración del tiempo, que es diferente usted definir cuáles son las prioridades en la ejecución de su trabajo y qué es lo que usted puede dejar un poco más largo o que puede delegar en el caso de que usted tenga equipos de trabajo a cargo o compañeros de trabajo con los que usted pueda soportar algo de la gestión propia de su cargo, ¿no? Digamos que la procrastinación tiene que ver mucho con la falta de motivación a ejecutar el trabajo. Yo digo, ay, es que esto ya la vez pasada fue lo mismo, y ya entregué y no le sirvió, igual me vaciaron, igual me siento mal con eso, entonces yo lo guardo allá y hago de cuenta que eso no existe y lo paso, pero en algún momento esa actividad o esa tarea que no ejecuté por esa falta de motivación me la va a cobrar más adelante y me va a generar espacios de mayor estrés aún. Vamos a encontrar adicionalmente pues el tema del ausentismo o impuntualidad, pues como consecuencia de la falta de sueño, como consecuencia de una baja de defensas que me va a empezar a generar a mí temas a nivel físico, como ya lo vimos en la parte superior de este slide. Principales causas del estrés laboral, pues aquí vamos a tener sobrecargas de trabajo, que es exceso de tareas, plazos ajustados y falta de tiempo. La falta de control, que es la poca autonomía sobre cómo realiza el trabajo y las decisiones que nos afectan. Digamos que estas dos primeras, la sobrecarga de trabajo, muchas veces se da porque, lo primero, o no administramos de manera eficiente el tiempo que tenemos para desarrollar las tareas que nos fueron asignadas, o simplemente no aprendemos a decir no. Y no significa que nosotros aprendiendo a decir no le tengamos que decir que no a todas las exigencias laborales que tengamos de parte de nuestros equipos de trabajo, de nuestros superiores
jerárquicos o de las empresas que nos contratan. Es que nosotros si administramos el tiempo de una manera favorable y eficiente, eh, vamos a darnos cuenta que sí tenemos tiempo para sacar todas las tareas adelante. Y en medio de eso, puedo tener la capacidad y el criterio técnico y, digamos, evidenciar ante mi jefe que lo que estoy haciendo me está copando mi trabajo y tengo un exceso de carga. Y en ese momento, cuando yo ya tengo todo muy estructurado y muy organizado, obviamente puedo mostrarle a la empresa, miren, yo estoy cumpliendo, miren mis resultados, miren mi orden de trabajo, miren mi rutina diaria de trabajo, cómo la ejecuto, cómo tengo las evidencias de todo. Y este poquito que me está colgando todos los meses y que no les he podido entregar es porque simplemente no doy y necesito que designemos o que hagamos una delegación de estas tareas a otra persona porque físicamente no lo puedo lograr. Diferente a cuando yo tengo la excusa todo el tiempo de, es que no tengo tiempo para eso, es que no me alcanza el tiempo, es que, y acá no me voy a detener porque pues esto ya es un tema adicional de otra capacitación que se llama administración del tiempo, donde nosotros sí tenemos el tiempo. Muchas veces lo que hace el cerebro para ahorrar energía, es decir, no tengo tiempo, no se puede, y esa excusa nosotros mismos no la creemos. Cuando organizamos el tiempo nos damos cuenta de que atacamos el tema de la sobrecarga de trabajo, porque administramos de manera eficiente el tiempo, e incluso cuando uno lo administra muy bien se da cuenta que hasta tiene tiempo libre para hacer las cosas que seguramente en este momento no las está pudiendo hacer. Y también se le da manejo a la falta de control. Entonces, digamos que es un tema que en otra capacitación se puede tocar, pero muchas veces este tema eh, es bastante subjetivo desde el punto de vista que lo veamos, tanto de empleador como de empleado, pero ambos tienen que poner de su parte para el tema de sobrecarga de trabajo y falta de control. Roles ambiguos, a veces dentro de las empresas cometemos el error de no definir muy bien y de manera muy clara de dónde vamos, y eso genera un poco de frustración en el desarrollo de la tarea. Conflictos interpersonales, pues normalmente esto siempre va a generar estrés. Si nosotros tenemos roces con compañeros de trabajo, que no debería ser así porque claramente el espíritu de un contrato de trabajo, un contrato comercial en el caso de contratistas es ir a desarrollar una tarea y un trabajo. Obviamente nos vamos a tener que relacionar con nuestros compañeros de trabajo, pero algo que nos cuesta mucho, sobre todo en la cultura latinoamericana, es entender que nosotros no vamos al trabajo a ser amigos, vamos a cumplir un contrato, vamos a desarrollar una tarea por la cual ese empleador o esa empresa nos está contratando para desarrollar, porque nos necesitan para poder dar cumplimiento ellos también a los clientes. Y muchas veces estos conflictos interpersonales es porque no abordamos con la altura de vida estos temas de relacionamiento entre personas y entre equipos de trabajo. No asumimos con total claridad el tema de la comunicación asertiva, trabajo en equipo, liderazgo y otras habilidades blandas que se requieren, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ambiente de trabajo negativo, entonces muchas veces hay falta de apoyo, comunicación deficiente o cultura organizacional tóxica. Esto puede pasar en algunas empresas donde se implementa lo que se llama como micromanagement o microgerencias, estar yo como jefe todo el tiempo, venga, cada media hora, ¿en qué va? ¿Cómo lo hizo? ¿No lo hizo bien? ¿Si lo hizo mal? Bla, ta, 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 ta. Eso se llama una cultura organizacional tóxica, reuniones todo el tiempo, reuniones de 2, 3 horas, 4 horas. Para los amantes de las reuniones muchas veces no tienen sentido. Y esto está demostrado en muchos estudios donde incluso hubo una investigación de la Segunda Guerra Mundial donde se demostró que una de las estrategias de los alemanes, de los nazis, fue infiltrar a los aliados para que tuvieran reuniones muy extensas entre los ejércitos de los aliados donde perdieran 5, 8, 10 horas en reuniones y las reuniones no llegaran a ninguna conclusión ni a ningún plan de acción. Entonces, es como empezar a trabajar también esas culturas de cómo estamos haciendo ese trabajo desde la parte de los empleadores y desde los empleados, pues empezar a generar, no la queja, porque pues finalmente nosotros también dentro de nuestro pago por nuestro trabajo, pues nos están pagando por solucionar problemas. ¿Cómo podemos aportar para que esas reuniones se vuelvan eficientes y cada vez menos extensas? Falta de reconocimiento, no sentirse valorado por el esfuerzo y el trabajo realizado, inseguridad laboral, miedo a perder el empleo o a cambios organizacionales importantes
y desequilibrio vida-trabajo, que tiene que ver con la dificultad para conciliar las responsabilidades de uno y otra faceta de las personas. ¿Qué estrategias les sugiero hoy o qué estrategias les traigo hoy para el manejo del estrés laboral? Entonces, a nivel individual, la gestión del tiempo, priorizar, utilizar herramientas como la matriz de Eisenhower para poder identificar qué es urgente e importante para clasificar las tareas y poder darle prioridad a lo que realmente es urgente y poder ir programando o definiendo bloques de tiempo para lo que es importante. La planificación, dediquen unos minutos al inicio de cada día para organizar sus actividades. Las 200 tareas que tienes en el día no son urgentes todas ni son importantes todas, pero al menos es importante que aprendamos que de esas 200 saquemos 5 o 3 o 2 que decimos el día de hoy mi día se va a concentrar en cerrar esto. La delegación para aquellos que tienen cargos donde pueden delegar trabajo, si es posible, delegar tareas para aligerar la carga. Evitar la multitarea, que es lo que les digo. Abro apago aquí, 200 incendios, los quiero apagar todos, pero al final no apago nada y el incendio sigue creciendo. Segundo, técnicas de relajación y mindfulness. Ejercicios de respiración profunda. La meditación para aquellos pues, se encuentran en la meditación, ese espacio para poder, digamos, bajar ese estrés, nivelar eso o llevarlo a niveles manejables. Estiramientos, todo lo que tiene que ver con pausas activas. Créanme que cuando uno respira, medita y hace estiramiento de músculos, eso genera una baja en el distrés a nivel fisiológico, llamémoslo así. Dentro de la meditación, incluso yo les incluyo para las personas creyentes la oración. La oración es algo que es súper positivo al inicio de la jornada y a la finalización de la jornada en nuestros hogares. Nos ayuda muchísimo en el tema espiritual poder enfocarnos digamos, en cómo podemos darle manejo a estas situaciones. Hábitos de vida saludable, en la alimentación equilibrada, el consumo de una dieta rica en fruta, en verdura, que sea balanceada en cuanto a proteínas, calorías y demás alimentos que de pronto en exceso también pueden contribuir a esa generación de síntomas clínicos. Ejercicio regular, sueño de calidad, ojo con el manejo de los horarios de sueño, entre 7 y 9 horas es lo que se recomienda. Y sobre todo la hidratación a lo largo de la jornada. Establecimiento de límites, aprender a decir no, lo que les decía, pero ese no no es porque, ay, no, es que no tengo tiempo, no, basado en una estrategia de gestión del tiempo, poder definir cuándo debo decirlo y por qué. Desconexión digital, establecer horarios para revisión de correos y mensajes y evitar trabajar fuera del horario laboral. Tiempo personal, dedicar tiempo no solamente a lo que al trabajo y familia, también hay hobbies, hay espacios con la pareja, con los hijos que toca tener en cuenta para poder dedicarles el suficiente tiempo de calidad y desarrollar actividades en esas facetas. Desarrollo de habilidades de afrontamiento, entonces pensamiento positivo, pensar muchas veces en las situaciones estresantes que puedo sacar yo al final cuando ya solucione la situación y la exigencia. Buscar apoyo social, hablar con amigos cuando yo me siento mal, o sea, y quiero que se lleven esto, estar mal está bien. Nosotros no tenemos que estar en ese juego de que siempre, no, todo bien, todo perfecto y soy feliz y todo. No, hay veces en que necesitamos estar mal y está válido estar mal. Lo que no está bien es no pedir ayuda, no pedir apoyo en esos red de apoyo cercana como amigos, parientes, familiares. El humor es una excelente herramienta. Traten no sé, vayan a teatro, vean películas. Hoy en día hay muchos temas en donde uno puede tener una aproximación al humor y sonreír. Baja muchísimo los niveles de estrés nocivo en el cuerpo. Y búsqueda de significado. Tratan de hacer procesos de coaching. Hoy en día hay muchos podcasts donde ustedes pueden, de una manera muy fácil, encontrar ese propósito de vida para el que están acá en el mundo y eso facilita mucho el logro de tareas y el logro de cosas que si no tienes tú un propósito definido en la vida o claro, pues te van a costar mucho más trabajo porque no todos los días vamos a levantarnos motivados. A nivel organizacional, evaluación de riesgos psicosociales,
Diseño de puestos de trabajo, cultura de comunicación abierta y asertiva, programas de bienestar donde busquemos espacios para poder garantizar este tema del mindfulness, formación y desarrollo frente a los temas relacionados con estrés, políticas de flexibilidad laboral en donde sea viable, reconocimiento y recompensa y apoyo al liderazgo. Como conclusión, para que se lleven el manejo del estrés laboral no es una opción, es una necesidad. O sea, todos tenemos que aprender a darle manejo porque el estrés siempre, siempre, hasta el día que nos vayamos de este planeta, va a estar presente en todos los escenarios de nuestra vida, sea laboral o personal. Hay que adoptar estrategias tanto a nivel individual como organizacional en las empresas que nos permita construir entornos de trabajo más saludables, productivos y humanos. Y estar mal está bien, pero mejor aún es pedir ayuda cuando sentimos que no podemos dar manejo a la situación. Nunca estamos solos. Muy bien, creo que esto era lo que yo quería compartirles el día de hoy. Espero les haya gustado, espero les funcione. Y si tienes a alguien que le interese el tema y le quieras compartir, pues compártelo este video y da like si crees que encontraste algo de información útil frente a este tema del estrés. Les agradezco mucho su interés y nos vemos en una próxima capacitación.